A continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras es un país de ingreso medio-bajo que enfrenta desafíos significativos con más del 60% de la población viviendo en pobreza para el año 2018. En zonas rurales, cerca de 1 de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema, o sea, con menos de $1.90 al día. Existen dudas de que el país alcance al final del año las previsiones de crecimiento económico estimadas por organismos internacionales que más bien apuntan hacia la baja, en un contexto de incertidumbre ante el impacto que generarán el constante paro de labores y la ralentización de la economía como consecuencia de la conflictividad sociopolítica. Estimaciones del Banco Mundial sostienen que desde la crisis económica del 2018-2019, el país mostró una recuperación moderada debido a inversiones públicas, exportaciones y altos ingresos por remesas, solo interrumpidas por conflictos esporádicos, por desacuerdos o incumplimientos de la clase política. En el 2017, el país tuvo un crecimiento de 4.8% y 3.5% en 2018 y para el 2019 se prevé será de 3.6%. Cifras macroeconómicas contrastan con la situación del 80% de la población, que es insoportable por el grado de pobreza en que se encuentran, dijo el Partido Liberal en un comunicado el abril pasado. Honduras también enfrenta niveles muy altos de desigualdad económica y fuertes impactos del crimen y la violencia, aunque en años recientes disminuyeron los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Policía Nacional. Casi a mitad de este año se reportaron fuertes daños en el llamado Canal Seco, que forman el sur del Paraíso, Choluteca, Valle, La Paz, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y sectores de Santa Bárbara, afectando a más de 200,000 familias que no tienen agua. Las medidas para mitigar tales condiciones buscan fortalecer la capacidad de los hogares para adaptarse, extender mecanismos de gestión de riesgo basados en el mercado y desarrollar redes efectivas de protección social, como colocar cosechadoras de agua para almacenar el vital líquido y financiamiento a pequeños emprendedores. En cuanto al costo de la vida, recientes bajas en el valor de los carburantes disminuyen la presión social, no así en energía eléctrica, que pese a la contracción del precio del búnker, cuyas previsiones del 2020 persisten a la baja, ante la poca demanda del fluido, las autoridades no descartaron otro posible aumento. La Agencia Internacional de Energía espera que la demanda caiga cerca de 1.4 millones de barriles por día en el 2020, en comparación con 3.5 millones de este año, por lo que 2 millones de barriles por día tendrán que encontrar compradores alternativos en el 2020. La semana anterior, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, en un comunicado, solicitó a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica rebajar la tarifa de energía en la revisión del mes de junio, además, eliminar el cobro del impuesto sobre ventas al servicio. En consonancia, el sábado anterior, el titular del Poder Ejecutivo, en su discurso en la llamada Marcha por la Paz, sostuvo que existe una hoja de ruta para rescatar el sistema eléctrico que va a aliviar a la clase media, a la gente más humilde, con ese 15% en la factura eléctrica. El terreno político sigue confuso, con un Congreso Nacional semiparalizado por desacuerdos en el nombramiento de autoridades en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral,
como la formulación del estamento jurídico que lo sustenta. Analistas como Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, advierten que existe el riesgo de que si no se logran las reformas necesarias, el país podría ir a elecciones bajo el mismo esquema del proceso anterior para reproducir una crisis igual o peor que la de los años 2013 y 2017. El país espera buenos resultados de las dos instancias unilaterales del diálogo, la del gobierno y la de la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, para que no hayan más paros y toma de vías. Además, que las deportaciones de Estados Unidos no aumenten y al menos mantengan el nivel de ingresos de remesas familiares que el año pasado superaron los 5.000 millones de dólares. Bienvenidos, gracias por estar en la entrevista. Hoy vamos a hablar de la situación general de Honduras cuando hoy es 24 de junio. Estamos a mitad del año ya, cerrando la mitad del año. Y tengo tres distinguidos invitados para que consultarles. El abogado Aristides Mejía Carranza. Buenos días, gran gusto de estar acá con todos ustedes. El expresidente del Congreso Nacional, don Carlos Orbín Motoya, ex embajador. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, encantado de estar con los amigos. Es precandidato también, al igual que uno de los líderes del Monarca, es precandidato a la presidencia del país y líder del Partido Nacional, don Roberto Ramón Castillo. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Me encanta estar con dos personajes muy especiales en la política de Honduras. Los cuatro del mismo ombligo, ¿verdad? Sí, que ya me escribió la gente, va a estar bueno el programa. Don Carlos, estamos en la mitad del año, decía, y a 30 meses de que se retire Juan Orlando Hernández de la presidencia del país. ¿Cuál es la situación general de Honduras? Bueno, hay un endeudamiento externo que es una lápida para el desarrollo del país de cualquier gobierno. Creo que andamos en 15.000 millones externos y no sé si es un poco más de 10.000 millones de dólares internos. Eso representa una deuda de cada hondureño, si fuéramos 10 millones, de 60.000 lempiras cada uno, antes de nacer. Eso con el pago de los intereses hace imposible la gobernanza en nuestros países. Tiene que haber una renegociación, pasar eso a deuda de largo plazo, recibir recursos nuevos y hacer grandes inversiones en infraestructura para generar empleo, crear el mercado y rehabilitar la economía. Entonces, políticamente eso no se da por la crisis en que nos encontramos, de interna y externa. Estados Unidos está recortando la cooperación para el sector norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. México ha tenido que prestarle o donarle a El Salvador hace poco con urgencia varios millones, 30 millones creo, de dólares. Y entonces la cooperación externa está muy limitada, está a cuentagotas. Y internamente hay una rebelión contra el gobierno ha perdido autoridad, ha perdido legitimidad, ha perdido credibilidad y consecuentemente se sostiene hasta ahora por la lealtad de las Fuerzas Armadas de Honduras y la policía. Esta policía se ha revelado por falta de insumos a sus funciones y no se puede decir que es una fuerza absolutamente leal. Sin embargo, hasta ahora las Fuerzas Armadas, que uno nunca sabe cómo se van a comportar, se han mantenido leal al gobierno y eso lo sostiene. Pero sí hay una crisis económica, una crisis social y una crisis financiera desde el punto de vista de cooperación internacional bien grave, bastante grave. Entonces yo creo que a una crisis de esta naturaleza siempre la solución ha sido adelantar los procesos electorales, elegir nuevas autoridades que vengan con un apoyo interno y externo para ir sacando una reconstrucción nacional que tampoco creo que sea de corto plazo. Se urge un gobierno de integración nacional. Cuando hablamos de integración nacional es la integración de los cuadros más capacitados del país a administrar un programa de gobierno definido, consolidado,
consistado con las fuerzas económicas y las fuerzas políticas para echar adelante una reconstrucción. Hay que tratar al país como un estado de crisis aguda. No se trata de una situación normal en que va a llegar un presidente y a eso resolvió el problema. No lo resuelve, porque la deuda es tan grande, casi el 40% del presupuesto es para amortización de intereses y capital. Y mientras no hay un nuevo gobierno, es bien difícil readecuar la deuda externa a largo plazo y poder recibir recursos frescos. Yo que tengo un poquito de experiencia de eso, quiero decirle que la agencia financiera más rápida es el Banco Centroamericano. De ahí el BID está más interesado en los países grandes, México, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Colombia. No se fija mucho en Centroamérica. Y el Banco Mundial es mucho más lento todavía. Así es que no hay desembolsos de corto plazo si no hay un acuerdo internacional político donde los mayores representantes de estos organismos tengan una posición política afirmativa a la reconstrucción del país. Los Estados Unidos, Europa, son los que mandan en el Banco Mundial, son los que dominan el BID y son los que pueden decir, bueno, aquí hay un paquete de salvamento de X cantidad para esta cantidad de proyectos, infraestructuras sociales, educativos, de salud, etcétera, para echar a andar la economía hondureña. Sí hay capacidad de recuperación, sí hay cuadros en el país capaces de levantar el país, sí hay organizaciones de la sociedad hondureña, valga la redundancia, en todo nivel, sindicatos, patronatos, cooperativas, asociaciones, empresas privadas, MIPYMES, pequeños agricultores, toda una estructura, un tejido social que puede fortalecerse con los recursos adecuados y con la transparencia adecuada. Don Roberto Ramón, ¿y usted qué piensa? ¿Cómo está el país? Yo creo que un día de esto deberíamos de invitar al pueblo que nos dé la opinión en los programas de televisión también. Y ahí vamos a reafirmar que venimos desde hace muchísimos años y varios gobiernos en una caída sin motor de un avión que está listo ya a estrellarse. El problema, yo no soy economista ni mucho menos, soy ingeniero agrónomo, pero les voy a decir una cosa, la matriz se tiene que cambiar. Aquí está como que la pirámide está al revés. Yo creo que la pirámide que comienza con la gente más humilde tiene que ser fortalecida, pero no es así nomás con este mismo esquema que estamos llevando desde los Chicago Boys. Todo esto lo que hizo es terminar privatizando absolutamente todo lo de Honduras. ¿Y quién dice que la privatización es la decisión correcta? ¿Quién dice que la privatización nos ha hecho como pueblo más rico? Ha hecho a un sector de la empresa privada que es la que menos produce, que es la que al final viene el Fondo Monetario y dice hay un crecimiento y el Banco Central dice lo mismo, vamos a tener un crecimiento del 4%, pero yo le digo a la gente que el 3% es crecimiento de la banca privada. Pero ¿y el pueblo? Los micros, ¿a dónde están? Si no fuera por las MIPYMES, que en su mayoría son los que generan la mayor cantidad de trabajo en Honduras, hoy no tendríamos una economía hoy tendríamos una economía menos fortalecida, con una situación económica mucho más grave que lo que tenemos. Se fue a negociar con el Fondo Monetario. De ahí vienen, la idea es entregarles la ENE a un sector de la empresa privada hondoamericano. De ahí venimos y tomamos una decisión, aparentemente, según tengo entendido, de los PCMs, que al final los PCMs eran para privatizar educación y salud. Los empresarios privados, un grupo muy pequeño, se prepara y empieza a comprar hospitales, fundar clínicas, para ellos manejar porque ya sabían qué es lo que venía. Pero hoy por hoy tenemos una crisis que no dejan de tener razón los que protestan para proteger la educación y proteger la salud, que lo que está haciendo es hundiendo al país mucho más. Aquí, ¿quién genera economía? Aquí, ¿cuánto es la pobreza? Anda como el 60 y pico %. El desempleo anda casi el 50% y si no más. Entonces, para crear un país, para manejar un país, para generar economía, creemos empleo, volvamos al campo. Este año va a ser un desastre. Yo creo que
Aquí en este año es el año en que menos agua ha caído, menos lluvia ha caído. Y eso genera, yo tengo una cocinera, que es de Danlí, de esa zona. Me dice, lo que sembraron mis hijos, sembraron mis amigos, ya se come, dice. O sea, no es solamente en la región sur o la región central. Entonces, ¿qué? ¿Nos estamos preparando para un plan de importación y compra de granos? Necesitamos hacer una planificación, no podemos ir inventando cada día más una crisis. La situación de crisis está creando problemas grandes. ¿Qué es lo que pide la gente? La gente quiere cosas claras. Usted hablaba de un proceso electoral nuevo, pero si seguimos en esta anarquía dentro del Congreso, no se aprueban las leyes que acaban de ser aprobadas. Entonces, al final, ¿vamos a tener elecciones o no vamos a tener elecciones? ¿Vamos a tener reelección o no vamos a tener reelección? ¿Y por qué traigo la parte política aquí? Porque eso crea una crisis económica. Aquí la inestabilidad es del sector empresarial, que a duras penas invierte, pero el otro sector, que son la media clase, que va desapareciendo, que no genera empleo, se va a ir yendo de Honduras. Y entonces la economía hoy, yo no sé cómo vamos a levantarla. Y ya no va a haber más condonación, Carlos. No, ya hubo condonación y hay, yo no sé, aquí ustedes que son en eso más preparados, hay que buscar un camino, una ruta que vaya sustituyendo los sectores. Aquí necesitamos un gobierno. Yo siempre había creído mucho en la Asamblea Nacional Constituyente porque yo soy un creyente que el periodo de gobierno de 4 años es demasiado poco. Si se va a reglamentar, o que no se puede reglamentar, si se va a cambiar el asunto de la reelección, que eso ha golpeado mucho a Honduras, la inestabilidad viene por ahí también. Mientras hay inestabilidad, Raúl, no hay producción económica. Abogado Mejía, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo que mientras pasa lo que ha dicho Carlos Montoya, no hay que dejar de hablar del gran problema que tiene el país en este momento, porque el país viene desde hace un par de años profundizando una crisis política que le impide toda salida en este momento. Todos sabemos que la crisis se agudizó con la reelección, con el robo de las elecciones, con los problemas de los escándalos internacionales que han destruido completamente la imagen de Honduras en el exterior y que incide sobre las inversiones, sobre el turismo, sobre cualquier ayuda que le puedan dar los bancos, cualquier ayuda que se pueda hacer para Honduras de parte de países ricos, sobre cualquier situación de crédito, porque los bancos también en el interior saben de que, en su administración interior, saben de que un país con este tipo de riesgo no es un país fiable para los préstamos. Entonces, los mismos proyectos se encarecen. Por ejemplo, si se quiere hacer un proyecto en una área de la economía, cuando ya van a pedir un préstamo, tienen que dar un montón de garantías o le tienen que dar un montón de estímulos al que va a producir algo en Honduras para que pueda venir a invertir acá, lo cual encarece todo. Hay un empobrecimiento enorme y yo pienso que aparte de eso, el gobierno ha perdido completamente la brújula. Hay una famosa frase de los griegos antiguos que dice, cuando Zeus, el dios principal de Grecia antigua, cuando Zeus quiere perderte, comienza por idiotizarte. Y eso es lo que le está pasando a este gobierno. El gobierno ha perdido toda la perspectiva, está tomando malas decisiones, fueron ellos los que generaron toda esta revuelta a través de la emisión de esos decretos, fueron ellos los que, sabiendo que hay un empobrecimiento mayor de la población, que han saqueado los hospitales, que han saqueado el seguro social, que han aumentado los costos de la electricidad y no han resuelto el problema de la electricidad, que además está gravitando enormemente sobre la deuda interna del país. Fueron ellos los que, teniendo esta situación, la han ido agravando y le están cerrando todos los espacios de salida, le están cerrando todo diálogo, porque el diálogo del año pasado, que era una puerta de salida para que el gobierno
encontrar una especie de estabilidad a cambio de hacer las reformas electorales y de conceder algunas cosas a la oposición, siendo que se habían entronizado un poco por la fuerza, o mejor dicho, en gran medida por la fuerza. En el poder hicieron del diálogo un circo. Y ese diálogo no sirvió para nada y se cerraron las puertas y se cerraron toda credibilidad. Ahora los que van al diálogo dicen, no hay credibilidad en este gobierno, vamos a hacer un diálogo paralelo. Y aún así el gobierno monta una farsa de diálogo donde invita a aquellos que no son la contraparte y se hacen ridiculizar por la propia empresa privada que les dicen, ustedes han puesto ahí a un representante que yo no he nombrado. Así les dijo la empresa privada. Entonces, han perdido completamente la perspectiva. Están llevando este país al caos total, al hundimiento, porque vamos de una crisis a la otra. Y tienen la suerte que el pueblo hondureño es un pueblo pacífico, que es un pueblo tolerante, que es un pueblo aguantador. Este pueblo quería solucionar los problemas a través de elecciones libres, no se le permitió. Cuando no se le permitió, fueron a manifestaciones y masacraron a 40 personas. Cuando eso pasó, se pacificó y empezó la gente a migrar, a irse del país. Cuando eso no pasó, van a las protestas de ahorita. Pero cada vez yo siento que cuando van a protestas, la gente está más enardecida. Y la gente ya no está yendo solamente por reivindicaciones gremiales, por reivindicaciones de sus sectores económicos, ya está pidiendo que este gobierno se vaya. Y también lo están pensando los empresarios, porque los empresarios están viendo que en estas protestas aprovechan para saquear y eso no solo les impide atraer más inversiones, sino que les está haciendo pérdidas. La gente deja de comprar, los negocios se cierran y todo esto tiene un común denominador. El gobierno que la mayoría de los hondureños ya no consideran legítimo. El gobierno ha perdido total legitimidad. Y todo el mundo ya sabe, y todo el mundo tiene en la mente la idea que la solución pasa porque se vaya este gobierno. Eso es lo que queda de la gente. Ahora, sabemos bien que hay que guardar algunas formas. Pero el sábado ellos hicieron una marcha por la paz que yo vi bastante gente nacionalista. Claro, el gobierno tiene recursos para financiar y el Partido Nacional es un partido fuerte. Entonces, todavía... Esa gente no creo que quiero que vaya. Claro, porque esa es la poquita gente que se beneficia del país va a ir a defender lo que recibe, si esos son los que reciben el bono, los que reciben empleo, los que están ayudando con todos los recursos de nosotros. Y ese sistema que se ha instaurado aquí de comprar voluntades, más la corrupción es galopante, más todos los problemas internacionales, va a dejar un país totalmente quebrado, como lo ha dicho Carlos Montoya aquí, y como lo dijo en un texto muy bien elaborado que circuló por las redes, Adolfo Facusé, Fito Facusé, que fue expresidente del COEP. Todos sabemos ahora, por si algunos no lo creían, que el gran problema es Juan Orlando. Que si Juan Orlando sale el día de mañana, la solución empieza a darse en el país. Pero todos sabemos también que hay que buscar una forma para que eso ocurra. La salida de Juan Orlando puede ser por una renuncia o puede ser que logre una pequeña estabilidad y termine su periodo. Eso también puede ocurrir, pero en ese caso tiene que haber una salida dentro del sistema democrático que tenemos, una salida constitucional. ¿Usted no quiere que termine el periodo de Juan Orlando? No, es que eso no está en mi voluntad. Yo estoy diciendo lo que quiere la gente, no estoy diciendo lo que yo quiero. Lo que yo quiero es intrascendente, es subjetivo. Porque yo lo que hubiera querido es que él no fuera a la reelección y que no se robara las elecciones, pero eso no es posible. Lo que yo estoy diciendo es que en este momento ya hay la convicción de todos los sectores que Juan Orlando y su gobierno no es la solución, es el problema. Y si es el problema, tiene que haber una salida constitucional, sea que él llegue a la convicción de que no puede seguir gobernando, porque como se ha dicho aquí también,
ya solo está sostenido por las Fuerzas Armadas. Si hay esa convicción, o bien sale mediante una renuncia, o bien logra un pacto, logra un acuerdo, lo cual lo veo difícil por el descrédito en que han caído, porque ya no tienen palabra, porque mienten mucho, porque convocan a la gente equivocada, y en ese acuerdo, pues podrá terminar su año, pero tendrá que hacer las reformas que el país requiere para ir a elecciones libres y que pueda haber una transición primero y una alternancia dentro del esquema democrático, Una porque pregunta, si no el país va a ir al caos. ¿Por qué no han habido las reformas en el Congreso? Vaya. Porque todos los partidos, y ese es el otro punto, y solo lo contesto rápido me para preocupa. no hacer Falta muy la larga mi guitarra. intervención, porque todos los Y para partidos, Carlos también. todos los partidos actuales, los más importantes, están en un problema, ¿Cuál? que están más interesados en resolver sus pequeños intereses de grupo, de liderazgo o de ideología, o de colocar a un fulano o a una sultana, que en ver el gran problema que está teniendo el país. Por lo tanto, cuando la gente ve eso, deja de creer en que los partidos son la solución. Ahorita las últimas encuestas reflejan que el 41% de los hondureños se declaran no tener ningún partido. Así es. Está más arriba que es el grupo más numeroso. Sí. Y sabemos que los partidos tienen que ser parte de la solución en un sistema como el que tenemos. Pero ¿cómo hacer? Porque el Partido Liberal tiene su problema y es el que sería llamado a aglutinar a todas las fuerzas. Narrala, que es una fuerza política, no tiene partido y van a ser a saber cuándo y débil y sin representación en los órganos electorales. Y el Partido Libre es un partido que, por ser antisistema, tiene el rechazo de los grandes sectores de poder real del país. Entonces, es muy difícil encontrar una solución y todos sabemos que toda solución pasa, y con esto termino de verdad, que toda solución pasa por, uno, quitar el obstáculo que tenemos, y el obstáculo es este gobierno. Y dos, que un gobierno que venga tiene que ser un gobierno de reconciliación nacional, de integración, dijo alguien por ahí, yo creo que fue Carlos Montoya y Roberto Ramón Castillo también, de que ese gobierno tiene que unir al pueblo hondureño, tiene que armonizar, porque si no el país nunca va a salir. Un país dividido nunca va a salir. Y para que haya una unidad en el gobierno, tiene que haber una unidad en la oposición primero. Esa es la condición de la victoria. Sí, gracias a don Víctor Alexander Andrade, que nos está viendo en Guayaquil, Ecuador. Wilmer Garmendia Salgado, cantautor hondureño, dice: esos invitados de hoy son una biblioteca de ideas. Muy buen programa el de hoy. Felicidades a todos. Oscar Madrid, está mal la señal en el sector del Carmen, solo mueve el control. Y Víctor Alexander Andrade, saludos. También aquí le mandan a don Roberto Ramón. Buenos días, Raúl, mi respeto y cariño a don Roberto. Si bien es cierto que él es un hombre de partido, interpreto y creo, sin lugar a equivocarme, que es un estadista, y son hondureños como él, con comentarios objetivos y con críticas constructivas, los que ocupamos para empezar a forjar una nueva Honduras. Antonio Molina. Don Carlos. Bueno, mira, yo estuve 10 horas parado el jueves en la barca. Fui a dejar unas toneladas de fruta, yo soy palmero, ¿Está en el lago? a Santa Rita. De regreso estaba tomado el puente, que ya es nuevo, Sí, el que se cayó hace años. Sí. Y entonces yo me había quedado en la barca, una gasolinera ahí de un amigo. Ahí nos quedamos unas 100 personas alrededor de 10 horas. Y el tema no es satanizar a los rebeldes, a los que se tomaron la carretera. El tema de discusión era la condena a la actitud del presidente Juan Orlando Hernández. Y como dice Tito, el origen del problema en educación y en salud lo provoca el gobierno al mandar representantes incondicionales de las tesis del Fondo Monetario, que muy rara vez han tenido éxito. Muy raro. Muy raro. Casi han fracasado en todos lados. Son burócratas, ganan bien en Washington y tienen una idea teórica. En Costa Rica quisieron privatizar la telefonía, quisieron privatizar el seguro, y el pueblo de Costa Rica se levantó e impidió que sucediera eso. Es
Es decir, vienen a Honduras con una receta dramática. ¿Va? No es cierto que privatizando la salud o privatizando la educación se va a resolver el problema político o económico o ambos en Honduras. No es cierto. Entonces son medidas burocráticas que se crean por los burócratas del Fondo Monetario para justificar sus viajes a esta región, para justificar sus salarios, para justificar su moneda. Cuando yo era presidente del Congreso me reunía allá en Washington en un lugar que se llama Riverside, que está abajo del Potomac, a tomar trago con el escritorio de Honduras. Había un funcionario apellido Corvo de Chile y un Juan Miguel o algo así, que fue canciller de Fox. Esos eran los dos del Fondo Monetario. Y nos íbamos atrás y hablábamos con soluciones más prácticas. Por ejemplo, en aquel tiempo decíamos, pongamos la divisa controlada, las esencialidades a un precio, las suntuarias a otro precio y las libres en el mercado. Y ellos aceptaban una multiplicidad de cambios. En fin, todo depende de los interlocutores. Pero si estos van a decirle al fondo sí, y los burócratas andan probando recetas en uno de los países más pobres de América Latina, estamos jodidos. Entonces la gente que estaba reunido en la barca, todo el mundo responsabiliza al gobierno y coopera con los jóvenes o con los rebeldes que están protestando en las calles. No los satanizan, no se vuelven como antes, este me está quitando el tiempo, este me está entorbando. No, dicen, vamos a esperar, a las 10 de la noche van a decir, no hay un rechazo a la rebelión popular, hay una cooperación. Como dice Tito, esta rebelión todavía es de carácter light, es de carácter suave. Quemar llantas, tomar puentes, interrumpir el tráfico, no llega al drama que ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela. Nicaragua. Pero antes, en Venezuela, en tiempo de Carlos Andrés Pérez, que el Fondo Monetario recomendó una subida de los combustibles para el consumo interno de Venezuela, se hizo una rebelión que cayó preso Chávez. Los chalecos amarillos de Francia. Los chalecos amarillos. Tienen 40 semanas ya, creo, algo así. Entonces, la solución, pues hay varias, pero todas pasan porque el presidente de la República se siente honestamente con las personas más adecuadas y busque una solución concertada. ¿Por qué no llaman los partidos políticos? Ya sea en formación, a los líderes reales, a ustedes, y digan, bueno, busquemos una solución a esta credibilidad. Y él tendría, por lo menos, yo digo, si yo estuviera en los zapatos de él, yo hago una reconstrucción del gobierno, hombre. Claro. Si los ministros no sirven. Yo los hubiera echado a todos. A todos. No sirven. Son muchachos improvisados y con alto grado de corrupción en las instituciones, ¿verdad? Entonces, una remecida que permita, pues, llegar a acuerdos políticos que permitan al pueblo ver la luz. Sí, pero perdón, Carlos, tienen que ser acuerdos político-económicos, en mi forma de ver. Obvio. ¿Por qué? Aquí vienen y dicen, que nos falta esto, falta lo otro, le debemos tanto a las térmicas, le debemos tanto a los productores de energía eléctrica, perdón. Yo hace rato los hubiera expropiado, hace rato. ¿Cómo es posible que no acepten la renegociación del costo por kilowatt? ¿Cómo es posible después de 25 años de estar ordeñando la vaca económica de Honduras, continúan con el cinismo de mantenerse en una posición? Y ofrecieron pasar los generadores al ENEL gratuitamente después de cierto tiempo y se han hecho los locos. Lo único que están buscando es asaltar al poco que le queda el esqueleto de ese. ¿Está fijado el pescado? ¿Usted come pescado de vez en cuando? Usted tiene que comer ahí. Esa tilapia fea. Yo como ya el base en otros lados. Pero la realidad es que cuando usted le quita la carne... Tiene una lanchita bien bonita. Sí, pero no invita. Un día se va a ahogar en... No sabe ni nadar al final. Mire, Carlitos, esto es como cuando usted se come el pescado, perdón. Solo queda el esqueleto. ¿Qué pasa? Aquí vienen y dicen, vamos a poner impuestos, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Y no es de este gobierno, han sido los últimos 30 años, o los últimos 5 o 6 gobiernos. ¿Y por qué no han quitado todos los beneficios de las concesiones? Si dice el FOS de que están
regalando desde hace 25 años entre 20 y 35 mil millones de lempiras a una empresa privada que solo sabe ordeñar. Hay que definir la parte económica de la empresa privada que produce y que tiene... Porque yo no sé una cosa, hay un montón de sectores de la empresa privada, y disculpen que estoy hablando así, no es que yo soy comunista ni nada, es la realidad de este país que a nadie le gusta decirla. Al final, ¿qué es lo que nos pasa? Que vienen y dicen, no, vamos a colaborar, vamos a educar a nuestros empleados. A nuestros empleados. No dicen que van a educar al pueblo hondureño. Es a nuestros empleados porque nos favorece. Que les vamos a formar un hospital a nuestros empleados. El otro día lo estaba viendo yo con Mario Canaguati, que inauguraron unas clínicas. Pero son para las maquilas. O sea, yo no digo que es malo, es bueno, porque se suple algo que está deficiente en Honduras. Pero primero la parte económica tiene que estar muy clara. ¿De dónde voy a sacar dinero? ¿O es que a nosotros 4 que estamos aquí, a la población de Cortés y San Pedro y Francisco Morazán, que es la que mantiene el impuesto sobre la renta en este país, nos van a seguir? Miren, ustedes son usted es del campo, ¿verdad? Tenía igual que yo, usted también, Aristi, no, yo creo que él es de París. De ciudad. Él es de París. De Grecia. De Grecia, París, primero griego, Sí, después francés. No es cierto, primero es francés. Pero mire, cuando usted ordeña una vaca que no tiene leche, le saca sangre. Y aquí ya estamos sangrando. Y al final lo que queremos es de que se haya una reingeniería en este programa de gobierno de común acuerdo, como dicen ustedes, con todos los sectores. Pero no solo los sectores representativos de una empresa privada o de los maestros. Con todos los sectores. El diálogo en la política es el arte de lo posible, Raúl. Si no hay diálogo sincero, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Yo no acepto las tomas de las carreteras. O sea, yo acepto las manifestaciones, pero las tomas de las carreteras interrumpen y hacen que la deuda y la situación económica crezca más. Sí, pero porque es donde, no puede ser. No, es que no puede ser. Es donde no es le correcto. duele a una empresa privada que lo único que le interesa son Pero si ha sido ganancias, gobernista toda la vida. Y entonces ya la iglesia, la empresa privada, protestaron, denunciaron la situación. ¿Por qué? Porque sienten que ya les está golpeando. Mientras a ellos no les toquen sus intereses. No importa que sea dictador, no importa que sea izquierdista, derechista. Ellos prefieren, lo que vale. No hay interés. Mire, Carlos, solo para terminar, perdón, solo para terminar. Estaba viendo un filmado. No sé, como ahora hay un montón que son de mentira, ¿verdad? Pero era en La Paz o era en Intibucá. Estaba la policía antimotines. Sale una mujer, yo no sé si lo han visto. Sale una mujer que dice que es la tía de un muchacho que mataron. Y le da unas par de pechadas al policía. Y le dice lo que le da la gana y le dice, matame a mí, a ver, ¿por qué no matás a los mareros? ¿Por qué? Y le pega. Ojo, las mujeres son peores que nosotros. Sí. Las mujeres cuando toman una decisión se van por ese camino y no la saca nadie. Estoy de acuerdo con varias cosas. Solo con lo que dice él, me escribe aquí una señora, Natalia Espinal, ella me dice que ve siempre el programa. Este gobierno es sordo, no escucha a su pueblo, solo escucha a sus afines. Él solo respeta a la gente de su partido y amenaza a los que no son de su partido y les dicen que no se equivoquen conmigo. Sin embargo, si se puede equivocar maltratando a todos los que no estamos de acuerdo con su forma de gobierno. Sin embargo, pagamos impuestos para pagar una burocracia. Es un gobierno donde predomina la mentira, el engaño, la división y se escudan en echarle la culpa de lo que está pasando a la gente que está fuera del gobierno. Ese tema te quería solo puntualizar. El gobierno se ha sobredimensionado en el gasto. Entonces, todos los impuestos que le ha metido al pueblo hondureño, que ya es casi el 45% del ingreso bruto, estamos manos arriba en un gasto. Y sin recibir nada. Sin recibir nada. Retorno. ¿Dónde ha gastado el dinero? En una burocracia inoperante y en una militarización de la sociedad. En el derroche y la corrupción. Gran error. A gran Mire, escala. El Banco Central, 1,000 y pico de millones. Lo hizo en tiempo de Maduro. ¿Para qué? Para que los burócratas estén con aire acondicionado central. Eso es botar dinero. Tengan No, eso no lo hizo Maduro, eso lo hizo... El centro cívico, otra millonada. El tal terminal de Palmerola le acaban de subir más del 100%
del costo original. ¿En qué obra civil usted la contrata a $1 y a los 6 meses o un año le dicen vale 2? Le hago una pregunta sobre eso al Banco Central. Y no tenían 2 edificios. Votado está el de Sí, Comayagüela. Pero sí empezó en el gobierno de Ricardo Maduro, se firmó. Sí. Lo Fue, que ¿cómo yo- se llama? lo que yo La veo- presidenta. Eso es para guardar deudas nada más. Mira, lo Que que, solo deudas hay. Honduras está mira, aquí de deudas, lo que Raúl. yo veo... Un edificio de esos en un país tan pobre como este. No, y el centro gubernamental, que es una estupidez gigantesca. Todos los países centroamericanos remodelaron con el Banco Centroamericano sus casas presidenciales modestas para el protocolo, para la Para los situación países real, que somos, porque para somos lo que países somos. pequeños, pobres. Va a meter 2.000 Claro. millones en una realidad o más. Claro. Va usted a Mire, un programa yo de, lo que- de la pobreza y lo manda que yo- solo gordos. Lo que yo veo en ese aspecto es lo mismo que dije al principio. El gobierno anda perdido, porque el gobierno está actuando como si estuviera en la situación de hace 8 años o 4 años, que no era buena. Tito, pero ¿qué ha hecho de bueno el gobierno? Yo no quiero ahorita hablar de eso sin antes No, está bien decir lo que no ha y lo hecho voy a bien, pero decir, todo lo bueno que pudo haber hecho el gobierno en el periodo pasado lo está deshaciendo en este periodo también. Porque el problema económico, que es fundamental, que está creando un incremento de la pobreza, un desabastecimiento en las medicinas, en los centros médicos, un problema en la salud, un problema de endeudamiento. Tito, pero siempre ha un sido lo problema- mismo. Hace 50 años es lo mismo. Pero es que, De ahí es que el venimos. país ha tenido problemas estructurales, pero nunca como ahora. No, yo sé. Es decir, lo que se ha hecho ahora es 10 veces más. Si hablan de corrupción, antes había un escándalo porque alguien se robaba 1 millón, ahora son 200, 300, 1.000 millones. Así son los escándalos de ahora. El seguro 6.000 millones, el esto, lo otro. Si alguien aparecía antes por ahí, un alcalde, un diputado vinculado al narcotráfico, pero ahora no, ahora es gente de alto nivel, ahora es gente que está implicada, que está señalada desde el exterior, que le está haciendo mala imagen al país, que está cerrando las posibilidades, que le está creando una situación irreversible. Hay un pensador, más que un pensador, es un novelista de mucho éxito en Israel, que ha escrito un libro que se llama 21 soluciones para el siglo XXI y señala que de 2 países que no van a poder franquear el paso hacia un desarrollo en el futuro son Bangladesh y Honduras. Estamos cayendo en una situación de no retorno y eso es lo que no están viendo. Yo veo cuando hablan de esas cifras económicas cómo se sigue despilfarrando el dinero en miles de cosas que no sirven para nada. Para nada. Mientras hace falta de todo, mientras... Barcos que no funcionan, pues, en aviones ideas que no sé para qué los en ocupan. ideas faraónicas. Entonces, yo creo que el gobierno está agotado. Aquí ya no va a cambiar nada porque el gobierno está agotado. Y está agotado porque ha perdido su margen de maniobra en cualquier negociación. La gente ya no cree. La gente de Honduras ha sido gente ingenua, de buena fe. Yo digo ingenuo más que todo. Porque cada vez que les han llamado han aceptado ir, han desmantelado sus movimientos, han buscado soluciones. Este es un pueblo pacífico. O se van al exterior, o buscan salidas, o buscan arreglos. En el fondo es parte de una inteligencia de los hondureños. No entrar en confrontaciones como las que entraron los pueblos de Centroamérica en las décadas anteriores para terminar más o menos en lo mismo. ¿De qué sirvió esa revolución Salvadoreña. sandinista si al final están terminando en manos de un dictador que es igual o parecido a Somoza? Peor. Es un dictador, no, peor no, porque Somoza era un dictador más sangriento. Pero eran épocas de economía era bien aquí pequeña, ahora es aquí un voy a monstruo. otro tema. Cuando Somoza estaba cayendo, y me lo ha escrito un amigo acá, pocos días antes de caer hizo una manifestación de 100.000 personas. Eso de contrarrestar manifestaciones con otras Un gran error. no sirve de nada, no aumenta la popularidad, solo demuestra desesperación. Entonces, el hecho de que haya perdido este gobierno toda voluntad, que haya ausencia de voluntad de una negociación verdadera,
hace que cada día se cierren más los espacios. Porque si el gobierno ahorita llamara a los partidos de oposición, los partidos le van a decir que no, porque ya el descrédito del gobierno es tan grande que los mismos sectores no se quieren ir a sentar ahí. Depende para porque, qué. Depende ¿qué para pasó qué. la última vez que se fueron a sentar representantes de Salvador y representantes del Partido Liberal con el Partido Nacional en el proceso de negociación pasada? Yo asistí a las primeras, hasta marzo. Hasta marzo yo vi que el Partido Nacional había supuestamente aceptado las condiciones del diálogo y que ya estaba todo dado para que se sentaran los principales y lograran un acuerdo. Pero entonces empezaron a jugar con esas condiciones y lamentablemente algunos de los representantes no entendieron que se trataba de ganar espacio por tiempo, como dicen los militares. Es decir, pones un espacio de diálogo para en realidad ganar tiempo y no cambiar nada del país. Es como cuando hacen leyes para que nada cambie, es igual. Entonces, a fuerza de estar haciendo ese tipo de maniobras en las que ya nadie cree, vamos a llegar a un punto de que vamos a cerrar todas las salidas para el país. De ruptura De total. ruptura. Sí. Y esa ruptura es la que todos tememos, porque la ruptura significa el caos, significa que dentro del caos puede surgir un líder que no tiene las dotes ni para reconciliar el país, ni para llevarlo mucho menos al progreso. Y eso es lo que ha provocado en otros países una situación de décadas de crisis. Ahí tenemos que en una situación similar surgió Fujimori, un gran fracaso. Surgió Chávez, que para algunos es bueno, para otros es malo. Pero miren la crisis en que está Venezuela. Se destruyeron los partidos políticos y surgió un régimen de esa índole. Surgieron gobiernos cada vez que el sistema se erosionó, que no creó las condiciones para que hubiera una alternancia democrática, se destruyó toda posibilidad de reconstruir el país. Y eso es lo que a nosotros, que estamos en la actividad política, nos debe de llamar a crear una instancia política, una nueva instancia política de ciudadanos que, como lo dice la Iglesia Católica, como en su mensaje de la conferencia episcopal, ha dicho claramente, la condición de Honduras es esta, y la ha dicho con total brillantez, con total maestría en lo que mide sus palabras y todo, buscando ser en cierta forma conciliador y buscando una solución, y ha dicho, cada uno de los hondureños, desde donde estén, desde la actividad en que estén, debemos de hacer algo para no caer en eso. Tuvimos una mala experiencia, mal manejada hace 10 años. Estamos reeditando de una manera peor, porque el país está más empobrecido que hace 10 años. Está más dividido. Los odios que ha fomentado el gobierno, porque aquí se habla de odios, pero se habla de odios de los que están en la calle, pero no ven que esos odios han sido causados por el gobierno. Hay que ver qué es la causa y qué es el efecto. Y ese es el problema. No solo hablemos del odio de un lado al otro, hablemos del problema que está generando el propio gobierno. Yo creo, finalmente, Sí. que lo que hay que hacer en Honduras, porque no solo hay que hablar de los problemas, es que tenemos que buscar los viejos referentes del país que se han perdido. Aquí ha habido siempre altas personalidades que han buscado solución, que nos han ayudado a salir de las crisis. A los viejos del país Sí. somos nosotros. Hay otros, no, hay otros, ahí todavía hay otros. Que busquemos influir sobre los partidos, que busquemos influir sobre los acontecimientos políticos, que incidamos sobre algunas decisiones que son fundamentales para no llegar a ese punto. Y algunos, como por ejemplo podría ser Roberto Ramón Castillo, que tiene acceso directo a la gente de su partido. ¿A Juan Orlando? Está en broma. Es broma. No sé si a Juan Orlando, pero a la gente de su partido, porque el Partido Nacional No hay espacio. está en una crisis también, aunque no lo digan, es un partido hermético, pero es un partido que está fuertemente dividido. Y ustedes ya deben de ver desde ahora el mañana que le va a tocar. Ese partido va a quedar peor que el Partido Liberal en este momento. Quiero señalar algunas cosas. Cuando usted me preguntó soluciones del Congreso,
todavía hay alguna gente que tiene las manos metidas en el Congreso sin ser diputado. Me voy a referir al Partido Liberal. Está dividido en 3 grupos. El grupo que es leal al Central Ejecutivo, un grupo que es leal a líderes extra Congreso, que siguen pensando en las maniobritas en el Tribunal de Elecciones para imponer presidentes, para imponer diputados, para negociar con grupos de poder. No se dan cuenta que esa forma de actuar está llevando al país a una confrontación o a una negación de los poderes del Estado. O querrán que eso suceda. Fíjate, por ejemplo, que la compra de diputados o la imposición de personas incondicionales en los nuevos organismos electorales, eso es lo que ha atrasado las leyes electorales. Sí. ¿Y qué quieren? Repetir los acontecimientos del 2017. No se dan cuenta que eso ya no es posible en Honduras. Si en Honduras no hay elecciones transparentes y libres, este país va a tener una ruptura social profunda, de confrontación profunda, y que cualquier gobierno que surja que no sea de la transparencia electoral no va a poder gobernar el país en estas circunstancias. Entonces, ese es un llamado para que el señor Oliva, que es un precandidato, no pretenda manipular al delegado, que los liberales no pretendan manipular los intereses para volver a ser comparsa de otro robo del proceso electoral, que el Libre ponga sus mejores candidatos. Incluso se puede crear un organismo de asesoría o de consejería sobre estas 2 instituciones donde participen los partidos en formación. Previamente, que no tengan voto, pero que tengan voz de asesoría, de señalamiento. Entonces tenemos 5 o 6 partiditos pequeños que pudieran ser un grupo asesor, consejero asesor de estas estructuras a fin de que la ciudadanía participe en todo el ámbito político para formular las soluciones en el próximo proceso electoral. A mí me parece que eso también le daría un respiro, por lo menos de estos meses, al gobierno para reestructurarse, para hacer compromisos serios con el pueblo hondureño y para ejecutarlos. De lo contrario, la crisis va a continuar. Mire, la privatización no es mala en sí, pero si se privatiza con transparencia. Pero aquí hemos creado esa empresa colombiana, que yo estoy seguro que ahí hay una serie de socios hondureños que han permitido venir a estafar a Honduras con esa empresa. Estoy seguro que en todas esas construcciones, megaconstrucciones, hay enormes mordidas de comisiones a los personajes de la administración pública, en el aeropuerto, en el centro cívico, en los peajes, en una cantidad de Carlos, cosas. ¿cómo es posible que se haya ido? Yo que voy a Tela muy seguido, ahí por la barca y todo, ¿cómo es posible que hayan decidido pagarle un dinero a una empresa que fracasó en su proyecto? Porque yo lo veía todos los días, cuando pasaba todos los fines de semana y sigo pasando en la carretera, la dejaron abierta, porque se quemó en San Manuel, creo que fue, ¿no? ¿Cómo se llama? Un peaje. O sea, le pagamos 90 millones. Hay un personaje, había adentro un personaje de una institución que decía que quería que quedara sin efecto la fianza. Y todavía ahora nos toca a nosotros hacer esa carretera. Yo los hubiera demandado internacionalmente. ¿Sabe cuál es el problema, Raúl, aquí, mi estimado Ariste Mejía? No es la corrupción, es la impunidad del sector judicial. Si usted no cambia esta Corte Suprema, vamos a continuar igual. Hace muchos años hemos estado en política los 4. Antes se subieron a 15 con mega salarios y no trabajan. Antes se repartían los miembros de la Corte Suprema, la empresa privada uno, los campesinos el otro. ¿Y eso por qué lo hacen? Porque eso nos cuida. El que está ahí nos va a cuidar. Creo que los campesinos nunca tuvieron. Nunca se sabe. En esto es puro cuento de todo. Yo en pero mi sí, congreso que yo presidí, políticos. Cuando yo presidí, nombramos a un representante de los trabajadores, ¿sí? magistrado. Ellos lo propusieron, el Citraterco.
al asesor jurídico del Interterco. Es que uno cree que esos van a estar a favor del pueblo, están a favor de su sector. Es que, mire, en el mundo es igual. Trump tiene su gente ahí. No estoy diciendo que no. Y el presidente de España igual, y el otro igual. No estoy diciendo que no. Tiene que venir una propuesta. Pero el problema en Honduras realmente es la impunidad. Si corrupción ha habido, va a seguir habiendo. Pero si no se para, si no se castiga, si no se es implacable. Roberto no, Ramón. el pueblo es... Miren, los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. ¿Siguen votando? Pues igual, seguirán los Sí, mismos pero resultados. es que en la vida moderna hay otro factor, en la comunicación. Decía un libro que estoy leyendo de los Estados Unidos que un expresidente norteamericano decía, un pueblo desinformado no puede ser demócrata, No puede. porque no sabe votar. Y entonces si le atiborran toda la información equivocada, pues 41% Se de la equivoca. población sigue esto. Esto ha Si venido- esos votan por cualquiera, se gana. Bueno, hay más celulares que gente aquí en Honduras. ¿Sí? Bien, voy a ir a una pausa, pero antes me dice Luis Aldana, desde mediados del siglo XIX, los grandes actores políticos han sido los partidos, han conducido a las sociedades en la ruta de la democratización en la última parte del siglo XX, pero los partidos no han sido ejemplo de organizaciones demócratas en su interior, por el contrario, se han convertido en estructuras fuertemente jerarquizadas, donde las decisiones se toman en pequeñas cúpulas corruptas, a cuyos dictados se someten las bases de los partidos. Luis Aldana, sociólogo de San Pedro pero, Sula. digámosle al sociólogo, hay nuevos partidos. En España, por ejemplo, rompieron el bipartidismo y surgieron 3, 4 partidos nuevos de diferentes tendencias que están incidiendo en la modernidad de la democracia española. Igual va a pasar en Francia a raíz de estos chalecos amarillos. No, pero ya antes Igual hubo pasó una en Grecia. ruptura. En Grecia ya pasó. Macron rompió a la, desconstructuró la izquierda, el Partido Socialista y el Partido de Derecha. Adonai, También se fueron para abajo. Adonai Castro, buenos días a todos. Me parece que el sistema tanto de derecha e izquierda tienen cosas buenas y cosas malas. Los verdaderos líderes maximizan las cosas buenas y minimizan las malas. Una persona que crea división por intereses propios o de grupo es un pésimo líder, así que creo que es más que un sistema, son líderes los que son malos. Y Shaktur, el abogado Shaktur también dice, buenos días a los 3 grandes panelistas. El gobierno es como la selección nacional, cuando no están los que deben estar, todo es un desastre. Tenemos un gran problema con la legitimidad que a la vez traer la falta de credibilidad internacional, aleja la inversión extranjera y esto limita aún más la posibilidad de crecimiento económico. A la gente no le queda más que salir a las calles. Hay una acumulación de frustración en el pueblo y las tomas, la quema de llantas, el vandalismo son la expresión de esto. Nos engañan con cambios cosméticos como los del Tribunal Supremo Electoral, el cual solo lo hayan cambiado el nombre. Nos convocan a diálogos amarrados que no conducen a nada. En fin, mientras sigamos con los mismos, los resultados serán los mismos. El abogado Carlos Shaktur. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. ¿Sobre qué? Sí, El presidente Hernández anunció que va a haber rebaja a la energía. Me parece muy No, que importante. le iba a quitar el 15% del impuesto. Me parece muy importante un punto que aludió Roberto Ramón y es el de la ética. El problema de Honduras en gran medida es ética. Tiene que ver la ética en gran parte con la decadencia institucional que Gracias. tenemos, con la erosión de las instituciones Tito, pero democráticas. solo te quiero preguntar algo. Ajá. La falta de ética se castiga con Ahí a esa parte impidiendo la impunidad. a esa parte voy. Porque siempre hay ¿Por qué? mafiosos en todos lados. Porque Sí, ese, nadie es santo. ese es el problema. ¿Por qué hemos caído en una crisis ética tan grande? Todos sabemos que en las sociedades del tercer mundo, donde hay muchas necesidades, la gente cuando ve una oportunidad busca, entre comillas, salvarse para siempre. Esa es la idea que predomina en países donde no hay seguridad en el trabajo, donde no hay condiciones
buenas de vida para la En población. todo el mundo, Tito, No. desde el Imperio Romano, No, cada eso gobernador es una- que nombraba se iba a enriquecer. Eso es una Y las carac- esposas también, por si eso es una acaso, característica las clavaban los cuernos. Actualmente es una característica más de las sociedades empobrecidas que de las sociedades Correcto, ricas. porque Por eso no hay es que impunidad. nosotros cuando vamos a países desarrollados sentimos que la mayoría de la gente es honrada, porque la gente ya tiene un nivel educativo y tiene un nivel económico que les impide estar pensando en robarse un celular o en robarse una cosa que le pueda servir. Aquí hasta las cosas inservibles se pierden, porque somos una sociedad empobrecida. Pero encima, y digo bien empobrecida porque en realidad este país tiene recursos, tiene gente buena, tiene una juventud pujante que se ha ido formando, que ahora pasa informada en las redes, pero esa juventud que tiene esas nuevas posibilidades se está yendo lo mejor del país. Ya no se está yendo aquel que tiene capacidades limitadas y que no es una persona calificada, se está yendo aquella persona también que tiene una formación que le costó al país formarlo y que no encuentra ningún futuro en el país. Y eso a la larga va a seguir empeorando la situación. Va a crear una situación, como dije anteriormente, de no retorno. De ahí las urgencias que nosotros actuemos en este momento. Pero de ahí también la presión que debe de concentrarse sobre un punto. El punto es la ilegitimidad de este gobierno. Y el otro punto es buscarle una salida. Y el problema ético que ha sido señalado por unos y otros es un problema que se está agrandando porque en el empobrecimiento, en la pauperización, aumenta el hambre, aumenta. Estos saqueos que se están viendo son parte de un hambre, son parte que son provocados, porque yo he sabido también de que en algunos barrios líderes de partidos, incluidos de líderes, sobre todo líderes del parece mentira, en San Pedro hay una información de líderes de barrio del partido de gobierno que están vendiendo refrigeradoras, están vendiendo estufas y todo producto de esos saqueos. Y llegan a comprar ahí, y yo puedo conseguir más información de eso, que me ha venido a mí. Entonces yo digo, bueno, estamos cayendo en un caos que lo genera un gobierno que carece de legitimidad, un gobierno que ha llegado al descaro de robar delante de toda la gente, de jactarse de lo que hace, de reducir penas en los códigos penales para un montón de delitos, de creer que el poder que vale es aquel poder que se ejerce abusivamente, como una vieja teoría que existía, que creen que todavía un montón de mentiras que pasa haciendo el gobierno van a ser creídas por la gente. Esa degradación ética de los gobernantes, que debían de ser el ejemplo y que ahora son el contraejemplo, son lo que no hay que hacer. Antes decir yo fui diputado de la Constituyente era un honor, ahora ser diputado no es nada. Antes decir yo fui ministro era un honor. Cuando decía el ministro del gobierno de Vida Morales, La familia fulano de se tal, y sentía las familias engrandecida. eran familias honorables. Ahora dice, fui ministro, lo primero que la gente piensa es que el patrimonio se debe a que fue ministro. Ser presidente ahora, ¿qué es ser presidente de Honduras? Si todos los principales diarios del globo dicen que el presidente ha sido investigado y que su hermano aquí, que su hermano, y todos los problemas que se están dando, ¿qué importancia ahora tiene para el mundo? ¿Qué respeto puede tener un gobernante de Honduras? Eso forma parte del problema ético. Y yo creo que por eso es que importantes sectores del país, que ustedes dijeron, antes no estaban en esto, ya preocupados, no porque les afecte a ellos solamente, es porque le afecta a todo el mundo. El sector empresarial del norte se ha pronunciado. Los empresarios de aquí de Tegucigalpa, la mayoría están preocupados, solo que el presidente no tiene esa posición, pero la mayoría... ¿Cuál presidente? El presidente del COEP. Ese gallo No gallina. tiene esa posición. ¿Cuál Es un presidente Juan Carlos, sí, Juan Carlos. que No, de aquí. es más afín al gobierno, pero Carlos los Icaza, demás no. Carlos Icaza. Entonces tenemos que De aquí, sectores de aquí, importantes, creo. las Fuerzas Armadas es un hervidero de descontento.
porque quieren imponer una promoción que es la que se graduó con el presidente allá en el Liceo Militar, por encima de 3 o 4 promociones que van a ser mandadas a sus casas. Pero fíjate una cosa. Entonces dice, tenemos un problema en la institución que normalmente ha sido la que ha sido más sólida, la que se mantiene incólume y que está organizada y que tiene siempre ha sido disciplina. igual. Cuando López Nunca Arellano ha le habido- preguntaban nu- cuando Monchito, nunca ha habido- general, nunca ha habido usted un va a proteger, una va a eliminación respetar al presidente de Cruz. tantas- ¿Cómo no? No. Al año no, ya le había dado volantín. No hay que decir, ¿Viste? Mira, no hay que decir que la- si alguna vez en el pasado se hizo, No, si ha no digo sido que la no. norma. No digo que en es las bueno. Fuerzas Armadas, en los últimos 30 años, y yo fui ministro ahí, se han respetado las promociones. Sí. Y se han ido profesionalizando. ¿Y quién En tiene tiempos la de culpa? Osvaldo, ¿Quién tiene la en culpa que tiempo- los irrespeten? En Ellos tiempos de mismos. Osvaldo era diferente, porque en no, tiempos de no. Osvaldo no era tan profesional las Fuerzas Armadas. No eran casi nada profesionales y había muchos que llamaban coroneles de cerro que estaban en los mandos. Y Zúñiga Agustino, que cogobernaba, era el que decidía quiénes iban a las unidades militares. Tenía una gran influencia, me lo han dicho los propios militares. pero es cierto. Eso se terminó en los últimos 30 años. Entonces, volver a irrumpir y politizar las Fuerzas Armadas de esa manera está comprometiendo también gravemente la estabilidad quiero del que me país. expliques una cosa. Ustedes ya ¿Cómo ven es el posible problema en que- la policía. ¿Cómo es posible que Entonces, estemos hablando únicamente de la ilegalidad de este gobierno si todo el mundo participa con este gobierno en decisiones? De los Porque la vida líderes de los partidos. Porque la vida tiene que continuar y la gente entonces no puede estamos pararse ni de producir ni de comer. Entonces estamos aceptando que hay un presidente Doble legal. moral. Así es. Mire, Una doble Una moral. doble moral. Cada- Hoy salgo a la cada calle y vez- protesto, pero pero ¿quién me tiene- siento con el presidente a Roberto comer en el Ramón, mismo. cada Carlos vez que ha Flores habido- se reúne con cada él. vez- ¿Y cada quiénes vez fueron que los ha que se habido- reunieron el otro día? Carlos Mel y el presidente de la República, allá en Valle de Ángel, en tu casa creo que era. Es que ahí nos reuníamos cuando llega. Cuando éramos los Desde ahí es bonis. donde tomaron la foto, porque calcularon una foto desde la de él. No, la pero de él, mira, Roberto Ramón, el hecho Pero es que en ese es un el país problema. haya un gobierno Si seguimos hablando de eso, ilegítimo, no vamos a terminar Vamos, nunca. el hecho que no, solo termino con esto. El hecho que en un país hay un gobierno ilegítimo, como ocurrió con Pinochet, como ocurrió con Somoza, que era un dictador, con todo, no quiere decir Pero eso que no las son- partes no tengan que entenderse con ellos. Porque ¿quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que tiene el presupuesto? ¿Quién es el que toma las decisiones? El dictador. Y yo no estoy diciendo que hemos llegado a un nivel de dictadura. No hay. Estamos en un nivel de régimen autoritario que puede convertirse Pero en una es dictadura. deficiente porque este gobierno debería, y el presidente Hernández debería de poner orden y disciplina. No puede. Ese es el problema en este país. puede. Sí puede. No puede. No Si puede. da- ¿Cuál orden? Su orden y su disciplina para No seguir en puede, lo mismo. porque él está tan Su comprometido orden en y la su corrupción disciplina de para la seguir en lo administración que no puede llamarle la atención a sus cómplices. No puede llamarle la Si tiene la división en el Partido Nacional Se con habla, Pepe. pues, placas nuevas para los automóviles. Inmediatamente, se van a robar 9 millones, 10 millones. ¿Quién es? El fulano de tal. Innecesariamente. Así se habla No, aquí. pero dicen. Por Y ejemplo, no era necesario. en toda actividad que se hace, fulano de tal, ahí los de Coalianza están haciendo esto y esto y esto y esto. En tal obra, ahí está esta Claro, Carlos, situación. tienes razón, pero Ahí caemos en en la los- impunidad. Ahora bien, Es que ese yo es el quisiera problema. aprovechar el tiempo para cuál es la solución. Eso sí. ¿Qué hacemos en la solución? A mí solo se me ocurre una o varias, pero digamos, un consenso de partidos políticos, empresa privada, de las iglesias si quieren participar, y pedirle la renuncia al presidente y nombrar No, pero no, un gobierno de transición. don Carlos, pero no va a renunciar. Pero si partidos políticos... ¿Usted renunciaría? Hombre, si yo no puedo gobernar, Mire, bueno, ¿qué que habiendo estoy Roberto haciendo Ramón. montado en una silla Aquí, donde no puedo Juan Manuel da gobernar? una buena solución. No, pero no es así tan Pero no sencillo. puedo, no es que es sencillo. Partidos políticos, empresa privada, iglesia, le dicen, señor, por favor renuncie, dele paso a un proceso de un designado constitucional para que cumpla estas y estas metas. Si usted, o hágalo usted bajo estas condiciones. ¿Qué otro queda? La revuelta no lo va a votar. Es una confrontación No, la civil-militar. La vuelta no. La calle La presiona, pero de- no logra la votar calle- porque la reprimen. ¿no?
desprestigia el gobierno, crea un ámbito de rechazo hacia el gobierno. La cooperación internacional o la influencia tampoco lo va a sacar. Aquí solo que hubiera una intención El apellido Juan Manuel. de los Estados Unidos y creara unas condiciones dentro de la Fuerza Armada. Un golpe de Estado pudiera ser un retroceso. ¿Quién nos garantiza que el militar que tome el poder no se va a quedar otro montón de años ahí haciendo lo que quiere? Yo doy un golpe como militar y me quedo. No lo voy a entregar como hizo el general Vázquez, que entregó el poder a los civiles. Yo le pregunté, general, yo le dije usted el primer militar que da un golpe. Te digo, No, sí, ese o es lo que sea, anda descubriéndose. ¿El qué? Cubriéndose del delito, ¿cuál delito? del golpe de Estado. Ah, entonces estaría en la Eso cárcel no todo el mundo. prescribe. No, él En 4 días son 10 años. no prescribe nunca. Bueno, hay muchas crisis que La no prescriben Constitución dice tampoco. que eso no prescribe nunca. Pero viene la impunidad, y aquí nada no se Pero aplica. a eso se le aplica en Honduras, no se cumple nunca. Yo No, estoy ok, aquí, pero estoy tenés la 3-1. espada así, Aquí no se cumple tenés la nada. espada así, está encima en la cabeza la posibilidad. Y a eso le tiene. No, ¿Usted sabe qué dice eso la es- Biblia sobre el culpable? El culpable siempre se siente perseguido. Fíjese, aunque no lo perdiga nadie. Bueno, yo no veo otra solución. La continuidad, tal como están las cosas, solo deteriora al país y hace confuso el futuro. Yo estoy de acuerdo, pero no meto a la empresa privada. Yo me quedo con el pueblo. No te equivoques en eso. La empresa privada va a es luchar cuestión por parte de que- económica sí. y de ahí cumpla. Pero, se acabó. pero por eso están, porque ven que todo se está deteriorando y que a futuro no hay salida. Pero sí, que Yo, ellos son, para ellos sus yo digo la son unos empresa privada agiotistas. porque es el motor de la economía. ¿Cuál? Mira, Motores Julio del Raudales Estado. me dijo que el trimestre que acaba de terminar con relación al trimestre pasado ha perdido 11% en exportación. Y viste lo que tienen que Y hacer. hablo de Tienen las que iglesias católicas y re- protestantes porque es la Sí. conciencia moral de la sociedad. Tú sabes que la parte económica, el asunto con el Fondo Monetario no se puede ser firmado porque tiene que volver a revisar. Falta una última revisión, sí. No, aquí tiene que, porque los índices han cambiado. Y eso lo dijo el otro día Claro. varias gente. Está Con esta cayendo la crisis, economía en este ha caído momento. la economía 1 o 2 puntos. Así es. Otra cosa que yo quería que tal vez podemos tratar antes que nos vayamos. ¿Qué le ha pasado a la plataforma que se ha politizado tanto en esta semana? La plataforma que O sea, la hoy plataforma- Médicos ya no y pelean, maestros. Médicos y hoy ya no maestros. pelean por la medicina, no pelean por la educación, ahora pelean porque Mira, son muy violentos los militares, porque estarán buscando una candidatura yo- presidencial de ahí. No, yo creo que la radicalización es que como no le creen al gobierno, No, eso es otra cualquier cosa. tema de lucha es valedero. ¿Para qué? Yo lucho contra ese, aunque me ofrezca el cielo o la tierra, porque yo no le creo. Entonces la gente no le cree. No hay Y hay, confianza. hay otro fenómeno, Roberto Ramón, que yo creo que es importante para gente como vos que sos preocupado por el Partido Nacional y también por el país, lo voy a decir, lo reconozco que siempre que hemos hablado piensas en el país. Y es, la gente sale por reivindicaciones concretas, pero en la situación en que estamos concluye lo que dije anteriormente, que el problema es la salida de Juan Orlando. Entonces, eso hace que una gran cantidad de gente que se ha sumado a una manifestación que originalmente era solo por reivindicaciones, se convierte finalmente en una manifestación de Así tipo es. político. Se da una mutación y eso es lo que está creando en todos lados, porque cuando ya hay una situación de ese tipo, entonces vienen otros y piden sus reivindicaciones. Vienen los transportistas y dicen, Yo es le el doy un momento de ejemplo irle- de eso, Tito. Lo que usted dice, Polonia, Les Wałęsa, es un movimiento proletario Así por es. reivindicaciones gremiales, y que se- terminaron votando que al terminaron gobierno. votando el comunismo, El comunismo, sí. todo en la cortina de hierro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en interpretar estos fenómenos políticos que han venido de simples reivindicaciones, porque denota un estado alto de descomposición en el sistema político. Y por eso es que yo digo, la gente en el Partido Nacional que piensa debe estar preocupado por el día de mañana. Yo estoy Porque preocupado, aunque no indudablemente, piense, yo soy preocupado. Sea que realmente. Juan Orlando salga pronto, sea que salga al final de su periodo, pero el otro periodo ya no es del Partido Nacional.
Y el Partido Nacional va a entrar en una crisis. Si no ¿Por qué sabe- ya no es del Partido Nacional? Porque se Porque- desgasta porque ya nadie va- absolutamente. Pero es que el problema es Nadie va- la división de la oposición. Ese Sí, es un sí. problema. Pero si cuando- él dijo que el 47% no tiene partido, se van a ir con un cualquiera que candidato que salga, aglutine la oposición. como la vez pasada. Como pasó en México. Como la con- vez pasada, con Narrala AMLO. no tenía ni partido y todo el mundo, y por eso el Partido Liberal perdió un montón de votos, porque todo el mundo dijo, con este nos vamos para sacar a esto. Lo mismo va a pasar. AMLO en México, un partido Claro, nuevo, destruyó Sí, toda la tradición del PRI y del otro, del el PRD. caudal de los votantes de oposición buscan un curso, y ese curso es el que hay que crear. Si creamos un curso de una instancia política, ese curso de esa instancia política es el que va a dar resultados. Conclusiones, futuro del país, ¿cuál es? Mire, yo el futuro del país lo veo de esta manera. Tenemos que unir esfuerzos, los de la oposición, estemos donde estemos, porque tenemos que unir primero la oposición para luego unir al país. La unidad es la condición de la victoria para la oposición. Tenemos que buscar una salida preferentemente democrática y dentro del marco de la Constitución, porque si no es el caos, a este gobierno. Y una vez que hacemos eso, creamos un gobierno de reconciliación nacional, un gobierno que pueda restablecer el Estado de Derecho, que pueda respetar los derechos humanos, que atienda un montón de reivindicaciones que han quedado en el aire, que dé un ejemplo de escoger esta vez sí a las mejores personas que tienen Honduras en cada uno de los partidos, en cada una de las agrupaciones sociales, y que se busque gente no solo capaz, sino gente que tenga ética. Yo creo que si hacemos eso, una cosa que no es tan complicada, no se necesita hacer en este momento un plan de gobierno de 100 páginas o de 200 páginas o de 1000 páginas, como esos planes de gobierno que hacían en los partidos políticos, que eran tomos. Basta con entender que hay que trabajar la restitución institucional, la democracia, la libertad de pensamiento, la libertad económica, quitarle restricciones a la empresa privada y dar otra nueva imagen para que el país arranque de nuevo. Gracias, abogado. Don Roberto Ramón. Yo creo que lo más importante, gracias por invitarnos, Raúl, muy agradable estar con estos compañeros. Yo creo que la parte política es lo que primero se debe resolver en este momento. Si no, no hay estabilidad. Y la política y el gobierno dan estabilidad económica. Al final lo que necesitamos es un balance. Y que el presidente entienda que él tiene que soltar ciertas decisiones, aunar esfuerzos con otros sectores, especialmente los sectores más populares, los sectores más desposeídos, porque esos no tienen, nadie los escucha. Carlos y ustedes tienen razón, al final queman llantes para que los escuchen o que los financie otra persona, pero al final lo que quieren es que haya el oído del poder para que pueda resolver su situación económica y definir y cambiar la matriz económica de Honduras y la matriz política de Honduras. Mayor crisis va a haber en la medida en que permitamos un montón de partidos de maletín, en serio se lo digo. Eso es el error más grande de este día. En la última elección, 10 partidos participaron y hay 10 que están buscando inscribirse. Así es. Y yo le voy a decir una cosa, Raúl. ¿Está preparado Honduras para eso? No, el movimiento Monarca sacó más votos de los que nos dejaron. Yo saqué más Sacamos votos. más votos Yo he que sacado todos más votos los que par- 4 que partiditos todo un juntos. montón de partiditos juntos. Entonces, No, ¿qué esa es estamos una haciendo? maniobra del gobierno No, es una para maniobra. controlar a eso. Es una maniobra de alguien. Y Pero es al del final- gobierno, al el Partido final, Nacional, Eso con va Matamoros, a hundir Watson y más al compañía país. ahí. Pero al final, si no nos unimos, si no hacemos un gran esfuerzo y si no empezamos a trabajar con la base del pueblo y volver al campo a producir donde se vive mejor hoy por hoy con las mejores condiciones, en un programa de desarrollo rural, si no se hace eso, Honduras se hunde del todo. ¿Futuro Bueno. del Partido Nacional? Muy delicado. Esta crisis que ha creado Comprometido. Pepe con el Ustedes van a presidente. surgir a la caída de este gobierno. Porque el Partido Nacional no va a desaparecer. El partido- Pero ¿quién lo va a representar? Los que se opusieron a los desastres. No, pero el problema es que hoy por hoy el Partido Nacional, yo pienso igual a ustedes, el Partido Nacional sigue como está. Como se lo dije a Reinaldo Caput. Sánchez, Reinaldo, la función del presidente de un partido no es andar repartiendo bolsas solidarias.
porque él tiene un problema, él es ministro también de una institución que regala bolsa solidaria, ni andar haciendo techos. Es preparar al partido y organizarlo para volver a ganar, pero con 500 convencionales, con 55 en su mayoría funcionarios públicos e ineptos políticamente, con una juventud que cree que porque es joven Dios los iluminó o Zeus les dio ese poder. O sea, al final estamos muy mal. Yo sería feliz siendo presidente de mi partido. Me dedicaría de lleno a trabajar por este partido consolidado para la gente en el futuro. Pero tiene que haber opciones. Hacerle oposición a su gobierno. Así es. Para que para guiarlo los caminos. Pero, pues, mira, a mí algunos no llegan a un punto yo que solo veo que de vez en el cuando. o la valija. Yo solo veo de vez en cuando a Mauricio Oliva. Reinaldo lo veo hoy y ahí desaparece. Al presidente Juan Orlando nunca lo he visto. O sea, al final, si no les interesa, yo sigo mi camino. Mi función es mantener a mi partido y buscar la presidencia del partido. Y si no hay candidato de monarca y me financian ustedes un poquito, pues yo me lanzo. Gracias, ingeniero Roberto Gracias. Ramón Castillo. Cerramos con don Carlos Ortiz Montoya. Bueno, yo no esperaría a un acuerdo de las fuerzas de oposición política porque los intereses individuales están muy arraigados y todavía sus líderes no tienen una concepción de país, una concepción global que permita ceder, condicionar, buscar la transición en función del país para poderlo reconstruir y lograr que la democracia y el Estado de Derecho prevalezcan. Entonces yo decía, la insurrección debe seguir la insurrección en las calles. Debe respetarse a la gente, pero la insurrección debe manifestarse hasta provocar la crisis que llegue a los más altos niveles de la superestructura administrativa del país. No creo que con acuerdos bilaterales el gobierno viene jugando, viene engañando, viene prolongando las decisiones, aletargando, aplica el tortuguismo, quiere llegar hasta el último momento con las mismas reglas, con los mismos personajes. Están jugando con fuego, con la patria. Entonces, yo buscaría la permanente insurrección del pueblo manifestando su malestar en sus diferentes formas, un poco más tranquilo, más respetuoso de los derechos de los demás, pero que conlleve a que la oposición se dé cuenta que si no dialogan en función de un proyecto, están dejando de ser los líderes de la oposición y surgirán otros líderes. Porque el momento es para pensar en el país y en las soluciones y no ver qué provecho saco para ver cómo me ven las próximas elecciones. Ningún gobierno en las próximas elecciones va a poder solventar los problemas económicos de Honduras si no es mediante un acuerdo de conciliación nacional y de reconstrucción nacional. La economía está hecha un desastre. Vivimos del dinero que mandan los hondureñitos que están trabajando a sol, el mayor ingreso, a nieve de afuera. La industria nuestra es incipiante. Nuestros renglones de exportación son agroindustriales que están en decadencia. Las bananas, el café, la madera, la tilapia. Eso no llega a conformar. Los nostálgicos no llegan a conformar para sostener una economía que va llegando a los 10 millones de habitantes, ¿va? Entonces, ese próximo gobierno tiene que llegar, como ha sucedido en Chile, después de Pinochet, se pusieron de acuerdo derecha e izquierda y ahí están gobernando. Chile es el mejor país de América Latina. Y Uruguay también. Uruguay es otra resolución. Alternancia. España. La misma Colombia. Alternancia. España. Ajá, la China comunista, igual. Buscan soluciones adecuadas y le empujan todo, ¿verdad? Así es que mi recomendación sería, no trancen con un gobierno que no les va a cumplir. Sigan en la lucha hasta provocar cambios fundamentales. Que el gobierno reestructure su gabinete en función de los objetivos que pacte para solucionar esta crisis. De lo contrario, les van a dar a tol con el dedo, les van a prometer cualquier cosa, no les van a cumplir, se van a problematizar la dirigencia, se van a acusar mutuamente y van a destruir un movimiento hermoso que ya tiene una concepción mucho más clara, más allá del gremialismo, sobre el futuro de Honduras. Creo que el pueblo hondureño está consciente
El problema se llama Juan Orlando Hernández como gobierno, no como persona, como gobierno. Como gobierno, claro. Y que él pueda reestructurar su gobierno y prometer concretamente esa solución democrática a corto plazo que todo el mundo aspira, pues, como la solución más adecuada. Gracias, don Carlos. Gracias. Gracias a don Roberto. Gracias, Raúl. Abogado. Gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Que tengan una muy buena semana. Hoy don Roberto Ramón Castillo, don Carlos Orbin Montoya y don Aristides Mejía Carranza han hablado del futuro del país y la situación actual de Honduras.